La brisa salada y húmeda acariciaba mi rostro mientras observaba el horizonte oscuro y enigmático desde la cubierta del barco. Las olas rugían en la noche, sus susurros misteriosos parecían contener historias ancestrales que se perdían en el inmenso océano. El cielo estaba cubierto de nubes amenazadoras que apenas dejaban escapar la luz de la luna, creando una atmósfera de incertidumbre que se entrelazaba con los latidos acelerados de mi corazón. La misión que nos habían encomendado era distinta a cualquier otra que hubiera emprendido en mi carrera militar. Había sido parte de misiones de infiltración en territorios enemigos, operaciones de rescate bajo fuego enemigo y misiones de inteligencia altamente confidenciales. Pero esta vez, el objetivo era descubrir el enigma que se ocultaba en las profundidades de la costa. Mis pensamientos se remontaron a las hazañas de mi equipo en misiones previas. Había liderado incursiones audaces en bases enemigas, asegurando objetivos de alto valor y salvaguardando el éxito de operaciones cruciales. Una vez, fuimos enviados a una base de investigación abandonada en medio del desierto, donde nos enfrentamos a criaturas mutadas producto de experimentos biológicos prohibidos. Aquel lugar había sido un hervidero de pesadillas, pero nunca hubiera imaginado que algo tan inusual como lo que nos esperaba en esta misión formaría parte de mi experiencia. Mientras nos aproximábamos a la costa, podía sentir la tensión en el aire. Mis camaradas y yo intercambiábamos miradas cargadas de expectación y nerviosismo, conscientes de que lo que nos aguardaba era un enigma que trascendía nuestras experiencias previas. Las olas golpeaban con fuerza el casco del barco, como si la propia naturaleza estuviera advirtiéndonos de los peligros que aguardaban más allá de las aguas oscuras. Finalmente, cuando el barco se ancló cerca de la costa, nos preparamos para la infiltración. Miré a mi equipo, un grupo de hombres y mujeres con habilidades excepcionales, y compartimos un breve instante de camaradería silenciosa. Sabíamos que no importaba cuánta experiencia tuviéramos, esta misión era un territorio completamente nuevo y desconocido. Las olas rompían con furia contra las rocas, como si la naturaleza misma tratara de mantener oculto el misterio que acechaba bajo las aguas. Descendimos del barco con precaución, nuestros sentidos alerta ante cualquier indicio de peligro. La lluvia seguía cayendo en un ritmo constante, creando una cortina de agua que parecía difuminar la línea entre la realidad y la fantasía. La costa estaba envuelta en una oscuridad opresiva. La luna apenas se atrevía a asomar entre las nubes, dejando solo destellos de luz intermitente que no eran suficientes para iluminar completamente la tierra. Nos adentramos en el pueblo más cercano, donde los lugareños habían sido víctimas de los ataques del grupo que habíamos sido enviados a investigar. Las descripciones de los supervivientes eran confusas y variadas. Algunos decían haber visto figuras sombrías emergiendo del agua en medio de la noche, mientras que otros aseguraban incluso haber oído voces extrañas susurrando en las olas. Los ataques eran extremadamente agresivos y parecían ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, dejando a los lugareños aterrados y confundidos. La falta de luz durante los ataques contribuía a la falta de claridad en sus testimonios, ya que la mayoría de los encuentros habían tenido lugar en medio de la oscuridad más profunda. La sensación de temor estaba palpable en el aire. La comunidad estaba en un estado de alerta constante, con los ojos vigilando las aguas oscuras y la mente llena de preguntas sin respuesta. Algunos creían que los responsables de los ataques eran criaturas que se refugiaban en las cuevas que se alzaban en los acantilados cercanos.
Había rumores de que los lugareños habían evitado esas cuevas durante generaciones, considerándolas malditas y prohibidas. Esto me llevó casi de forma instantánea a pensar en seres sobrenaturales. Nuestra misión nos llevó a recorrer el pueblo en busca de pistas, pero las respuestas eran esquivas y difíciles de obtener. Hablamos con pescadores ancianos que recordaban historias de sus antepasados sobre seres misteriosos que habitaban las profundidades del mar. Las leyendas hablaban de criaturas que emergían solo en las noches más oscuras para llevar a cabo sus actos destructivos, robándoles y atacándoles de forma brutal. A medida que profundizamos en nuestras investigaciones, quedó claro que los ataques eran más frecuentes durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más completa. Los supervivientes a menudo describían la sensación de ser acechados en la oscuridad, como si fueran presa de depredadores invisibles. Estos relatos solo aumentaron el aura de misterio que rodeaba a estas criaturas. Con cada historia y cada pista, el enigma se volvía más intrincado. Estábamos atrapados en una red de testimonios contradictorios y teorías especulativas. A pesar de nuestros esfuerzos por comprender la situación, parecía que estábamos enfrentando un enemigo que desafiaba toda lógica y comprensión. La noche estaba en su apogeo cuando decidimos explorar los acantilados y las cuevas que los lugareños temían. La luna estaba oculta tras un manto de nubes, dejando a nuestra pequeña expedición envuelta en una oscuridad impenetrable. Cada paso que dábamos hacia las cuevas resonaba en la noche, creando un eco siniestro que parecía reproducirse en los rincones más profundos de nuestra mente. Las cuevas eran laberínticas y tenebrosas, sus paredes húmedas brillaban como si estuvieran impregnadas de secretos oscuros. A medida que avanzábamos, el sonido de las olas se convirtió en un susurro lejano, reemplazado por el eco de nuestros propios pasos y la tensión que oprimía el aire. Cada rincón parecía estar impregnado de la sensación de que no estábamos solos, que algo más nos observaba desde las sombras. Fue en ese momento, en medio de la oscuridad más absoluta, que nuestros destinos se entrelazaron con los de las criaturas que habíamos buscado. La verdad estaba a punto de revelarse, aunque nunca hubiéramos imaginado la pesadilla que nos aguardaba en las profundidades de esas cuevas interconectadas por la costa. Nos adentramos en las cuevas con cautela, nuestras linternas cortando la oscuridad y revelando un mundo subterráneo que parecía pertenecer a otro tiempo y lugar. Las paredes rugosas estaban cubiertas de musgo y líquenes, mientras que el aire era húmedo y pesado, lleno de un aroma salino y misterio. Cada paso que dábamos reverberaba en el estrecho pasaje, y el eco parecía multiplicarse en susurros lejanos que danzaban a nuestro alrededor. El laberinto de cuevas se extendía ante nosotros como un enigma sin resolver. Los pasillos se bifurcaban en direcciones desconocidas, creando una red intrincada de caminos que invitaban a la exploración, pero también a la incertidumbre. El sonido de las olas continuaba aún resonando en la distancia, como un recordatorio constante de la presencia del mar que yacía más allá de las rocas. A medida que avanzábamos, las linternas iluminaban formaciones de estalactitas y estalagmitas que parecían surgir de las sombras como pilares de un templo antiguo. Las gotas de agua caían intermitentemente, creando un ritmo monótono que se unía al susurro constante del agua en algún lugar lejano. El aire estaba lleno de un silencio opresivo, solo interrumpido por el murmullo de nuestras propias respiraciones y el eco lejano de nuestros pasos. Con cada giro y cada recodo, el complejo de cuevas se volvía más intrigante y enigmático. En algunas áreas,
Los pasajes se ensanchaban en cámaras oscuras y expansivas, mientras que, en otras, se estrechaban hasta convertirse en corredores angostos que desafiaban nuestra capacidad de movimiento. A lo largo de nuestro avance, encontramos marcas en las paredes que parecían ser señales dejadas por alguien o algo, indicando un camino que solo aquellos familiarizados con estas profundidades podían comprender. La sensación de estar bajo tierra, rodeado por la roca viva de las cuevas, creaba una desconexión con el mundo exterior. El tiempo parecía haberse detenido en aquel lugar oscuro y misterioso, donde cada sombra podía ocultar secretos inimaginables. El goteo constante del agua se convertía en una especie de ritmo hipnótico, como si las propias cuevas respiraran en un ciclo eterno. A medida que avanzábamos, se hacía evidente que estas cuevas formaban un complejo interconectado que se extendía mucho más allá de lo que habíamos anticipado. El camino que habíamos tomado nos llevó, además de pasillos retorcidos, por escaladas empinadas y descensos que desafiaban nuestra resistencia. La oscuridad era una compañía constante, solo rota por la tenue luz de nuestras linternas y la ocasional luminiscencia de algunos minerales en las paredes. En el fondo de nuestras mentes, el conocimiento de que estábamos persiguiendo a una presencia desconocida nos mantenía alerta. El aire estaba cargado de una energía extraña y una sensación de estar observados, como si las sombras mismas fueran conscientes de nuestra presencia y nos siguieran en cada paso que dábamos. A medida que el tiempo pasaba, la noción del tiempo mismo parecía diluirse en las cuevas. No podíamos estar seguros de cuánto habíamos avanzado ni de cuántas vueltas habíamos dado. La sensación de estar atrapados en un laberinto oscuro y sin fin comenzaba a pesar en nuestros espíritus, pero seguimos adelante, impulsados por la necesidad de descubrir la verdad que yacía en las profundidades. Las cuevas parecían susurrar historias antiguas y secretos olvidados, mientras nuestros pasos resonaban en las paredes de piedra. En nuestro avance cada vez más profundo, comenzamos a notar una ligera brisa que soplaba desde lo profundo de las cuevas, como si estuviéramos acercándonos a algo aún más intrigante y aterrador. Las paredes comenzaron a ensancharse nuevamente, y lo que apareció ante nosotros nos dejó sin aliento. Una vasta cámara se extendía ante nosotros, sus paredes rugosas y húmedas parecían contener ecos de siglos pasados. En el centro de la cámara, un lago subterráneo se extendía en la oscuridad, sus aguas tranquilas y negras como el ébano. La sensación de estar ante un lugar que había sido testigo de innumerables secretos y misterios nos llenó de una mezcla de asombro y temor. Mientras avanzábamos hacia el lago, las ondas se extendían en la superficie del agua, como si algo se moviera bajo su superficie. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de estar al borde de una revelación crucial nos llenaba de un sentido de urgencia. En ese momento, sabíamos que estábamos a punto de descubrir la verdad que se escondía en las profundidades de estas cuevas interconectadas a lo largo de la costa. La superficie tranquila del lago subterráneo se agitó lentamente, mientras nuestros ojos se fijaban en las aguas oscuras, esperando anticipadamente. De repente, emergieron de la oscuridad figuras humanoides, hombres pez con escamas iridiscentes y ojos brillantes que centelleaban en la luz tenue de nuestras linternas. Al principio, sus movimientos eran cautelosos, como si sintieran una curiosidad genuina hacia nosotros. Observaban con ojos curiosos y expresiones insondables mientras avanzaban lentamente hacia nosotros. La atmósfera estaba cargada de una extraña mezcla de fascinación y miedo, ya que estábamos cara a cara con seres que desafiaban toda comprensión. En un instante,
su curiosidad pareció cambiar a una intención más oscura. Sus ojos brillantes se estrecharon y los contornos de sus cuerpos se tensaron. Sin previo aviso, nos atacaron desde todos los flancos con una ferocidad y rapidez que nos tomó por sorpresa. Nuestras armas apenas parecían afectarlos, sus movimientos eran ágiles y coordinados, como si hubieran perfeccionado el arte de la lucha en las profundidades. La cámara subterránea se convirtió en un escenario de caos y oscuridad mientras los hombres pez continuaban emergiendo de las aguas con una velocidad y ferocidad impresionantes. Sus cuerpos brillaban con reflejos iridiscentes a la luz de nuestras linternas, revelando las escamas que parecían haber sido esculpidas por la misma naturaleza. Sus ojos brillaban con una luz inhumana mientras avanzaban hacia nosotros, sus movimientos fluidos y ágiles como los de unos depredadores letales. Los primeros golpes resonaron en la cámara, el choque de nuestras armas contra sus cuerpos resistentes creaba un eco ensordecedor en el aire. Nuestros disparos iluminaban brevemente sus figuras, revelando la forma de sus torsos musculosos y sus extremidades adaptadas a la vida en el agua. El agua agitada chocaba contra las rocas, creando una banda sonora siniestra para la batalla que se libraba en la oscuridad. Cada ataque de los hombres pez estaba marcado por una destreza y agresión desconcertantes. Sus movimientos parecían predecir nuestros propios intentos de contraataque, esquivando nuestros disparos con una agilidad que desafiaba nuestra experiencia. Las rocas húmedas y resbaladizas bajo nuestros pies dificultaban nuestra movilidad, mientras que la incertidumbre de su próximo movimiento mantenía nuestros sentidos en alerta constante. Las linternas y los disparos creaban destellos intermitentes de luz en medio de la oscuridad, revelando figuras distorsionadas y sombras que parecían bailar en las paredes. Los gritos guturales de los hombres pez se mezclaban con el sonido de las olas agitadas, creando una cacofonía de sonidos que aumentaban la intensidad de la batalla. Cada golpe, cada choque, era una prueba de resistencia y voluntad, mientras luchábamos por mantenernos en pie y proteger a nuestros compañeros de equipo. La cámara se llenó con el eco de nuestras respiraciones agitadas, nuestros pulmones trabajando en sintonía con nuestros corazones palpitantes. Los reflejos y la astucia se convirtieron en nuestras principales armas contra un enemigo que parecía haber perfeccionado el arte de la caza y el combate. Nuestras tácticas cambiaban constantemente, adaptándonos a su ferocidad y respondiendo a sus movimientos impredecibles. A pesar de nuestras habilidades y determinación, estábamos en una desventaja evidente. La oscuridad jugaba en su favor, ya que su visión en las profundidades de la cueva parecía haber evolucionado para adaptarse a la falta de luz. A medida que la batalla continuaba, la incertidumbre comenzó a ceder paso a un agotamiento físico y mental, pero no podíamos permitirnos rendirnos ante la amenaza que representaban. La decisión de replegarnos hacia una parte más angosta de la cámara nos permitió recuperar una pequeña ventaja. Las rocas rugosas y resbaladizas se convirtieron en nuestra fortaleza, y utilizamos la oscuridad a nuestro favor para emboscar a los hombres pez. Sus figuras emergían y desaparecían de las sombras, sus movimientos y ataques sincronizados como una danza macabra que nos recordaba constantemente el peligro que representaban. Finalmente, con un último esfuerzo y una determinación implacable, logramos repelerlos lo suficiente como para ganar una oportunidad para recuperarnos. El agua agitada del lago subterráneo había sido testigo de una batalla feroz y desesperada que había dejado su huella en todos los presentes. Los hombres pez se retiraron momentáneamente,
y aprovechamos el respiro para evaluar nuestras heridas y recuperar el aliento. Sin embargo, sabíamos que no podíamos quedarnos quietos por mucho tiempo. Con el corazón latiendo acelerado y las linternas temblorosas en nuestras manos, decidimos reagruparnos y continuar nuestra exploración de las cuevas. A pesar del agotamiento y la confusión, estábamos decididos a descubrir la verdadera extensión de la amenaza de los hombres pez y encontrar una manera de proteger a nuestro país de su invasión. La oscuridad del reino subterráneo estaba lejos de haber revelado todos sus secretos, y estábamos dispuestos a enfrentar cualquier horror que pudiera esconder. Mientras avanzábamos nuevamente por los pasillos oscuros y serpenteantes, la sombra de la batalla reciente parecía persistir en cada rincón. Cada ruido y movimiento nos mantenía alerta, conscientes de que en cualquier momento podríamos enfrentarnos nuevamente a la ira de estas criaturas desconocidas. Finalmente, después de horas de exploración, llegamos a una parte de las cuevas que se sentía diferente. Las paredes estaban marcadas con signos que parecían indicar un mayor tráfico y actividad reciente. Escuchamos una especie de gorgoteo cercano y nos acercamos con cautela para descubrir el origen. En una cámara anexa más pequeña, encontramos a uno de los seres moribundo, herido severamente por la batalla que habíamos librado. Sus ojos brillantes nos miraban con desprecio y desafío, y su voz, aunque rasposa y con un acento extraño, resonó en el aire. Vuestra lucha es inútil, murmuró con un grave tono burlón. Nuestra presencia en estas costas es solo el comienzo. Las profundidades son nuestro dominio, llegan más allá de lo que podéis imaginar, y pronto conquistaremos todo el país. Nadie podrá detenernos. Sus palabras fueron como un escalofrío que recorrió nuestra columna vertebral. Nos miramos unos a otros, sabiendo que enfrentábamos un enemigo más poderoso y despiadado de lo que habíamos imaginado. La verdad había sido revelada, los hombres pez no eran solo un grupo aislado, sino una amenaza que se extendía por todo el litoral. La voz del hombre pez se desvaneció en un suspiro mientras su vida se extinguía, dejándonos con un sentimiento de urgencia aún mayor. Sabíamos que debíamos regresar y reportar nuestros descubrimientos, advirtiendo sobre la amenaza que se cernía sobre nuestras costas. Mientras salíamos de las cuevas, el eco de sus palabras resonaba en nuestras mentes, recordándonos la oscuridad que yacía en las profundidades y la lucha que estábamos a punto de enfrentar para proteger a nuestro país de la invasión de esos seres. Con el corazón palpitando y la adrenalina aún corriendo por nuestras venas, comenzamos a replegarnos hacia la salida de las cuevas. Cada paso que dábamos estaba marcado por la tensión constante, nuestras linternas iluminaban el camino mientras nuestros ojos se movían frenéticamente, anticipando cualquier amenaza que pudiera surgir de la oscuridad. Sin embargo, a medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que algo había cambiado. La atmósfera en las cuevas se había vuelto aún más opresiva, como si estuviéramos siendo observados desde todas partes. Nuestra percepción de peligro se agudizó cuando comenzamos a escuchar los susurros inquietantes que parecían surgir de las sombras mismas. Entonces, de repente, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Figuras oscuras emergieron de la oscuridad, rodeándonos en un círculo. Los seres avanzaban hacia nosotros con una determinación implacable. A pesar de nuestra valentía y experiencia, sabíamos que estábamos en una situación desesperada. La batalla se reanudó con una ferocidad aún mayor que antes.
La oscuridad y los ecos de la cámara hacían que fuera difícil distinguir a nuestros enemigos de las sombras, y cada ataque que intentábamos era respondido con una fuerza implacable. Con el corazón lleno de determinación y el conocimiento de que estábamos en una batalla por nuestras vidas, decidimos utilizar nuestras últimas granadas como una medida desesperada. La explosión que siguió sacudió las cuevas, desencadenando un derrumbe que bloqueó el camino principal. El estruendo y los escombros cayendo llenaron el aire mientras luchábamos por mantenernos en pie en medio del caos. El derrumbe nos dejó atrapados en un laberinto oscuro y colapsado, que empezaba a llenarse de agua. Sin embargo, mientras buscábamos una salida, descubrimos un río subterráneo que serpenteaba a través de las profundidades de las cuevas. Con ninguna otra opción disponible, nos sumergimos en sus aguas y comenzamos a avanzar, siguiendo la corriente en la esperanza de que nos llevara hacia la libertad. La corriente del río subterráneo nos arrastró a través de pasajes estrechos y cavernas sumergidas. Las aguas oscuras y frías parecían llevarnos a lo desconocido, mientras luchábamos por mantener nuestras linternas encendidas y nuestros cuerpos a flote. El sonido del agua fluía en nuestros oídos, mezclándose con el eco de nuestros propios corazones latiendo en un ritmo frenético. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, detectamos una luz al fondo. Emergimos a través de una abertura en las rocas y nos encontramos en una cueva iluminada por la luz del sol. Nuestros ojos parpadearon ante el brillo repentino, y mientras salíamos del agua, nos dimos cuenta de que estábamos en una pequeña playa que daba al mar. La sensación del viento salado en nuestra piel y la luz cálida del sol fue como un bálsamo para nuestras almas agotadas. Junto a las aguas del mar, finalmente pudimos respirar con facilidad. Nos tomamos un momento para recuperarnos y reagruparnos antes de regresar al campamento base. Una vez allí, reportamos nuestras experiencias y descubrimientos a nuestros superiores, entregando la información que habíamos obtenido en las profundidades de las cuevas. A pesar del alivio de haber sobrevivido a la experiencia, sentimos un sabor agridulce. Sabíamos que lo que habíamos enfrentado era solo el comienzo de una lucha mucho más grande y desafiante. A medida que mirábamos hacia el horizonte del mar, nos dimos cuenta de que nuestra batalla contra los hombres pez estaba lejos de haber terminado. La incertidumbre y la amenaza persistirían, y estábamos preparados para enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba más encuentros y batallas en el futuro próximo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.